compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Urpi Cusicoyor, soy del Colegio Emblemático del Perú, Mateo Pumacahua, del tercero D. Mi profesora es Clotilde Arauz Enríquez. Hoy voy a exponer la historia del Colegio Emblemático del Perú, Mateo Pumacahua. Y voy a empezar. Mateo Pumacahua fue creado en el año 1939 bajo la resolución 03. Bajo la resolución 013. ¿Por qué se llamaba Pumacahua? Pumacahua se llamaba porque le había puesto ese nombre el general Ernesto Montagne. Porque a él era un soldado que conocía a Pumacahua. O sea, él sabía de que en acá cuando estaba pasando con sus soldados, se había dado cuenta de que en acá había muerto Pumacahua. Así que decidió hacer el Colegio Mateo Pumacahua. Se conforma el Comité de Proadquisición de Terrenos, dándonos el Consejo Provincial de Canchis nos dona 3,5 de hectáreas. En acá su inicio fue en forma regular, un 11 de abril de 1939, bajo la dirección del Dr. John Hartan de Fell, con 75 alumnos. Al año siguiente, más de 200 alumnos, con solo 4 grados de estudio. Se creó con los niveles primaria y secundaria. Inició primero con mixto y después fue solo varones y otra vez volvería hasta actualmente ser mixto. Su uniforme era caquí, luego con el gobierno Juan Velasco Alvarado, posteriormente era el uniforme único. En la asamblea fuera el uniforme único. ¿Cómo era ese uniforme único? El uniforme único utilizaban todas las escuelitas de Sicuani. ¿El uniforme único de qué color era? Era de un color medio color rapa, como decir, algo así. Y después, hasta actualmente, volvería a ser caquí, como actualmente ven ese uniforme de acá, caquí. Todo así sería el uniforme, o sea, de este color nomás. Ya después, el primer director fue John Hartan de Fell. Los docentes más destacados eran el doctor Juan Ali Guillén, José María Arguedas, Víctor Santander Caselli, Gustavo Vizcarra, Óscar Cuentas Ampuero, Jorge Lira, Teófilo Aguilar, Rosendo Gutiérrez, Luciano Luna, Alberado Protevich, José Narváez, Miguel Andrade, Hernando Quevedo, Ricardo Córdoba y como regerente era el teniente Alejandro Palau. José María Arguedas Altamirano nació en Andahuaylas, Apurímac, en el año 1911. Él fue escritor. Él escribió Yaguar Fiesta, también ha escrito Los Ríos Profundos, Diamantes y Pedernales, El Sueño del Pongo, El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo y muchos otros. Él murió en 1969 a los 58 años. Él fue un escritor, a los 28 años llega a Sicuani y fue un maestro. Él era un docente, él calificaba a sus estudiantes, a los que habían leído una novela peruana y sabían declamar una poesía o algo así. Y él se quedó hasta el año 1940. Después, en el año 1942, se conforma la primera banda musical, promovida por la señora Julia Sea. Los profesores eran Ochoa y Elías. En el centenario del Colegio Ciencias del Cusco, la banda del colegio entonó el himno nacional, dando clases a los colegios del Cusco. Sus uniformes han venido cambiando
desde estilo romano, Rangers, arenero camuflado de militar. Esos eran los uniformes de la banda musical. Después pasaríamos al año 1952, en el cual se inaugura en el colegio donde actualmente funciona la Avenida Centenario. Después, en la Avenida Centenario actualmente la UGEL, después la secundaria se vendría acá actualmente y la primaria se quedaría allá. En ese mismo año se llevó el concurso de diseño de insignia. En ahí participaban los estudiantes y no podría ser cambiado la insignia, y los colores más característicos eran el rojo y el blanco, como vemos en la casita. En la casa la insignia y nunca se va a cambiar. Después pasamos al año 1964, en el cual nuestro colegio cumple sus bodas de plata y el reconocimiento de la autoría de las letras del himno al colegio Ana Julia de Tevez Lazo. Ana Julia de Tevez Lazo, ella escribió el himno y también lo cantó. Ella fue la misma quien lo cantó y lo escribió. En 1966, año en el que llega el profesor Adrián Porfirio Mena Ballenas. Él estudió en el Colegio del Cusco, Ciencias del Cusco. Él nació el 7 de septiembre de 1938. Estudió en el Colegio, como dije, Nacional del Cusco Ciencias. Fue militar en nuestro colegio permaneció 48 años, 28 años en el cargo de director del Colegio Emblemático del Perú, Mateo Pumaca. En el año 1978 fue elevado a la categoría Gran Unidad Escolar. Ese dato sacó el Congreso. Después, en el año 1989, cumple sus 50 años, bodas de oro. Después pasamos al año 2010, en el cual, mediante la resolución ministerial número 0318 en el 2010, de fecha 25 de octubre del 2010, se incorpora el Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Educativas Públicas Emblemáticas y Centenarias. En el gobierno de Alan García Pérez, ministro de Educación, era José Antonio Chanc Escobedo. Después, en ese mismo año, el proyecto beneficia a 3.959 estudiantes en primaria, secundaria y SEBA. En el año 2013, inicio de construcción de nueva infraestructura, un 04 de enero. En esos años, cuando aún no estaban construyendo, estábamos estudiando en otras partes. Estamos inscritos en acá, los estudiantes, y en ahí, estamos estudiando, estamos estudiando en el 792 y en otros lugares más. Estamos prestándonos el colegio, de algunos lugares más. Después, en el 2015, concluye la construcción de la nueva infraestructura y se inauguró el 14 de diciembre. Esa obra costó 42 millones de Proniet Minedu. Nuevas aulas, talleres, laboratorio, campo deportivo, piscina, jardines, entre otras obras de arte ya había en el colegio cuando han construido también ahí en todas partes, y actualmente acá hemos visto, ¿no? También, en el 2020 llega la declaratoria de emergencia por pandemia de COVID-19. Ha llegado el COVID-19 y no podíamos salir. En ahí aprendíamos en nuestras casas, aprende en casa. En ese año estaba el director Magíster Gregorio Achahuanco Quispe. En el año 2021 seguía la declaratoria, porque aún seguía el coronavirus y seguíamos en la pandemia. Después pasamos al año 2022, en el retorno a clases presenciales. Y el director era el mismo, Gregorio Achahuanco Quispe. En este año hemos cumplido 83 aniversarios. En nuestro calendario debemos poner, el 21 de septiembre, poner el aniversario de nuestro colegio. Las actividades fueron en primaria, secundaria, SEBA.
Martes fue el trote, o sea, el 13. El viernes 16 el pasacalle y el domingo 18 fue el desfile. Acá tenemos algunas imágenes. Acá tenemos de la danza, del desfile. También hay una fotografía del desfile de la promoción 1965. Y en acá concluiría mi exposición de la historia. Yo saqué mi información yendo a una biblioteca, también he sacado preguntando a mi hermano y también he sacado del internet. Muchas gracias.